Bien, vamos a continuar hablando del liderazgo para la innovación basado en autores de reconocimiento global, lo que hemos denominado el proyecto de vida inteligente. Bien, vamos entonces a recordar el contenido de las 5 inteligencias: la inteligencia física, mental, emocional, espiritual o de la ética, y la prosperidad con valores. Entonces, recordemos que ya hemos abordado la inteligencia física en una primera instancia, la mental, emocional y la inteligencia de la ética. Que avanzamos sobre la inteligencia física recordando el enfoque sistémico de nuestro organismo, los diferentes sistemas que hacen parte del organismo y cómo básicamente todo tiene que ver con todo. Es decir, la mente con el sistema nervioso, con nuestro cerebro, con nuestro sistema digestivo, con nuestro sistema respiratorio y la mente, desde luego, con nuestro cuerpo físico. Entonces existe una interacción directa entre la salud y la mente. Y pues vimos absolutamente con detalle todos los aspectos que tienen que ver con la importancia del deporte, la importancia de la buena alimentación, el cuidado con algunos elementos como la sal y el azúcar, y cómo el deporte es la fuente de la salud y el remedio y el médico más barato que tenemos a la mano. El mejor médico es usted mismo, mente, cuerpo, conócete. Es decir, el autoconocimiento es fundamental. Bien, entonces ahora pues vamos a abordar la inteligencia mental y seguidamente la inteligencia emocional. Vamos a mirar entonces de qué se trata esto de la inteligencia mental. Lo primero que tenemos que decir es que define el poder del ser humano. Es decir, la mente es lo más poderoso que tiene el ser humano, que nos ha dado mi Dios para poder ejercer nuestra labor, nuestra misión en este mundo, y es precisamente la mente. La mente nos diferencia del resto de los animales. Los animales sienten, reaccionan, viven, se reproducen, pero no piensan, no pueden imaginarse a sí mismos, no pueden hacerse conscientes, no pueden ir al pasado y al presente y al futuro como vamos nosotros, como viajamos. Es decir, la mente, pero además la mente, más allá de eso, nos conecta con otros seres humanos, nos conecta con el ser superior. La mente es esa conexión, es esa posibilidad de conectarnos más allá de nuestro propio cuerpo. Bien, vamos a estudiar esos aspectos de la mente y el cerebro. Tenemos que decir que es la capacidad para programar, para pensar, para decidir y desde luego para innovar. Si lo que queremos es innovar, vamos a tener que cultivar y trabajar con la mente. Aprender a aprender y aprender a desaprender es muy importante para poder innovar. Bien, vamos entonces a mirar un paradigma, la forma como veo el mundo: conocimiento, experiencia. El conocimiento y la experiencia son importantes a la hora de interpretar el mundo. Entonces aquí vemos en esta gráfica sencilla un gatico, el gatico en la mitad, y la mujer se lo imagina con ternura. ¿Por qué? Por su experiencia, por su conocimiento y por su forma, digámoslo, de ver y de tener la experiencia en el mundo. Mientras que el señor se está imaginando la cacería, está imaginando cómo el gato caza, es decir, lo relaciona con sus actividades. Entonces, esto nos deja pensar que es importante tener en cuenta la distinción que tiene cada persona de una misma cosa. Depende entonces del conocimiento y la experiencia. La distinción es única en cada ser humano. Esto es importante, compañeros, porque cuando finalmente expresamos algo, a veces la gente, unos se ponen disgustados y otros se ponen felices. Y uno dice, pero bueno, ¿y esto qué pasó aquí? Estoy diciendo lo mismo y a uno les gusta y a otros no les gusta, a uno les produce nervios, a otros les produce ternura, a los otros les produce mal genio, bueno, cosas de esas. Entonces, precisamente debemos tener esa claridad, que cada persona tiene una forma de ver el mundo diferente, una distinción diferente. ¿Por qué? Porque tiene experiencias y tiene conocimientos diferentes. Eh, Podría poner ejemplos, pero
si yo traigo acá la imagen de una cuatrimoto, para la mitad de las personas eso es felicidad, es alegría, uy, qué chévere, uy, eso es diversión, pero puede ser que una familia tenga la experiencia de un accidente en una cuatrimoto. Para ellos eso ya no es alegría, eso ya causa ese rechazo. Entonces, finalmente, cada persona, depende de sus experiencias, ve las cosas de forma diferente. Fíjense cómo la inteligencia mental entonces. Vamos a mirar la mente, el gran poder que tiene el ser humano para pensar, sentir, imaginar, crear, reflexionar, es la base del conocimiento acerca del pasado y el futuro, acerca de su propia existencia. Y está el cerebro. El cerebro entonces es el procesador, es el hardware, es el software, es la máquina. No es un poco la que piensa, es la mente. El cerebro es el procesador. En el computador tenemos la máquina y la inteligencia la tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo está conformado el cerebro? Aquí en este video podemos verlo, digámoslo, y cómo funciona el cerebro. Son temas importantes que vamos a abordar en la siguiente etapa, y que invitamos a investigar. Es decir, ¿cómo está conformado el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro? Son preguntas, digámoslo, importantes cuando queremos avanzar en esta materia. Parece claro que una cosa es la mente y otra es el cerebro. También parece claro que ambos guardan una relación bastante estrecha entre sí. Pero lo que ya no tenemos tan claro es exactamente cómo se produce dicha relación entre ambos. La ciencia ha avanzado mucho para investigar sobre el cerebro. El cerebro es una máquina increíble, digamos, lo que conecta todo con todo. Está cada partecita, cada célula, molécula, cada célula de nuestro organismo está conectado con el cerebro, por eso sentimos y por eso vivimos y por eso reaccionamos y por eso todo lo que finalmente sucede en nuestro organismo funciona de una manera espectacular. Es una máquina que tiene una memoria enorme e interesantísima, pero la mente es la que finalmente pone a funcionar todo esto y vuelvo, insisto, nos lleva al futuro, al presente, al pasado y nos pone a crear, nos pone a innovar. Entonces, profundicemos un poquito más sobre el tema de la mente. La mente es básicamente un sistema de comunicación y control entre el ser espiritual, que es la persona misma, y su entorno. Está compuesta de cuadros de imágenes mentales, de imagen mental, que son grabaciones de experiencias pasadas. El individuo usa su mente para plantear y resolver problemas relacionados con la supervivencia y para dirigir sus esfuerzos de acuerdo con estas soluciones. La mente tiene dos partes, la mente analítica y la mente reactiva. La mente analítica es la racional, es la que piensa, la mente consciente que piensa, observa datos, lo recuerda y resuelve problemas. Y la mente reactiva es la porción de la mente de una persona que trabaja sobre una base totalmente estímulo-respuesta. Digámoslo, es la mente que nos hace reaccionar y inconscientemente, digámoslo, que nos permite de alguna forma sobrevivir ante las dificultades, las cosas, los accidentes. No está bajo control voluntario y ejerce su fuerza y poder de mando sobre la conciencia, propósitos, pensamientos, cuerpo y acciones. Bien, todo esto tiene base científica y vamos a profundizarlo en la siguiente etapa. Pero por ahora es importante que tengamos conciencia de que la mente, de alguna manera, es esa posibilidad. La mente es eso que nosotros poseemos, que nos permite pensar, reflexionar, innovar, y que tenemos la mente analítica, que es absolutamente racional, la mente consciente, que piensa, observa datos y los recuerda, y la mente reactiva, que es esa que, por ejemplo, pone a funcionar todo nuestro organismo sin que nosotros finalmente nos demos cuenta ni tomemos conciencia. Pero bueno, entonces, eso básicamente, y tener claro que la mente, la inteligencia mental, es la que nos permite trabajar, programarnos a nosotros mismos y hacer programaciones, y finalmente tenemos que alimentar. La mente ejerce un gran poder en nuestro organismo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Depende de lo que has pensado o has estado pensando. Fíjense que el organismo parece no, está comprobado científicamente que cuando yo tengo buenos pensamientos, tengo buena salud. Cuando yo tengo buenos pensamientos, tengo buena salud emocional. Cuando yo tengo buenos pensamientos, finalmente llegan energías positivas a mi vida.
cuando tengo malos pensamientos, cuando odio, cuando finalmente tengo resentimientos, cuando tengo miedos, finalmente atraigo a mí las cosas de alguna manera similares. Primero creamos todo en la mente, después lo logramos. En la mente se crea todo. El soñador siempre creó primero en su mente lo que quería. Diseñó su finca antes de tenerla, diseñó su casa, diseñó todo lo que... Entonces vamos creando. Ojo con crear cosas que no queremos tener. Si nos ponemos a pensar en todas las cosas equivocadas y malas, perversas, terminamos siendo eso. Vamos creando, consciente o inconscientemente, todo lo que queremos. Formación. En la era del conocimiento debemos estudiar permanentemente. Hay que estudiar esto del cerebro y de la mente. La mente necesita ejercitarse, trabajar, disciplina y descanso también. El sueño es muy importante, el sueño reparador. ¿Cómo preparar la mente y aprovechar su poder? La mente, el centro espiritual y de pensamiento, y el cerebro, nuestro centro de control. En la siguiente etapa vamos a profundizar mucho más sobre la mente y el cerebro. Por ahora estas bases son importantes para tener bastante más claridad, y desde lo intelectual cognitivo están autores como Howard Gardner, que finalmente habla y profundiza sobre la mente y sobre la inteligencia, las diferentes inteligencias. Entonces Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard han identificado 8 tipos distintos de inteligencia. La inteligencia lingüística, verbal, lógico-matemática, visual, espacial, musical, corporal, sinestésica, o genética, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Estas inteligencias definen precisamente la inteligencia mental. Lo lingüístico, la capacidad verbal, la capacidad de pensamiento matemático, la visual espacial, la musical, la corporal, que me permite, digámoslo, sentir, me permite hacer diferencia entre un aspecto y otro, entre la estética, intrapersonal, o sea, mi pensamiento cuando pienso sobre mis cosas internas, interpersonal, que me permite relacionarme, y lo que tiene que ver con los pensamientos, las imágenes y mi contacto con la naturaleza. Entonces, la mente tiene que ver con los intereses, los gustos, la pasión, el talento, el plan de vida, el libreto, y el cerebro, la inteligencia, conocimientos y capacidades. Como hemos dicho, la mente es esa posibilidad de la innovación de la creación, y el cerebro, la máquina, el procesador. Entonces la inteligencia emocional, que es la siguiente fase que vamos a traer, tiene una estrecha relación con la inteligencia mental. La inteligencia mental, como ya vimos, tiene que ver con esa posibilidad de imaginar, de pensar, de crear, que tiene el ser humano y está conectada con el cerebro. La inteligencia emocional, entonces, define la fortaleza interior del ser humano, define su capacidad interior para lidiar con la complejidad, y vamos a mirar el banco emocional equilibrado para la innovación. Si yo estoy emocionalmente equilibrado, es decir, guardo una buena relación con mi padre, mis hermanos, mi familia, mis primos, con mis amigos, entonces tengo una posibilidad mayor para innovar, tengo una posibilidad mayor para finalmente conectarme y para ser productivo, que es un poco lo que queremos, y ser feliz. Entonces, el potencial del ser humano, volvemos a insistir, que tiene que ver con la mente, con el cerebro humano, el sistema de control, y finalmente por eso hay que estudiarlo. Nosotros tenemos una mente, un cerebro racional, un cerebro emocional y un cerebro instintivo o reptiliano. Esto para tener así una idea, digámoslo, de lo que es la forma como se procesa la información en nuestro cerebro, y cómo reaccionamos a veces de manera instintiva, cómo finalmente a veces reaccionamos de manera emocional. De pronto terminamos muy felices, muy alegres, o llorando por una noticia, por una reacción, por la misma película nos produce felicidad o nos produce finalmente tristeza. Cómo yo puedo racionalizar las cosas, pensarlas, analizarlas y hablar después, o prefiero hablar y después pensar. Entonces nos pasan cualquier cantidad de situaciones porque no pensé lo que iba a decir, simplemente fue la reacción del momento, me hizo dar rabia,
¿no? Me hizo dar entusiasmo y finalmente dije cosas que no debía de decir. Entonces finalmente es importante tener en cuenta que nosotros tenemos 3 cerebros, por eso a veces reaccionamos a veces de manera instintiva. Afortunadamente reaccionamos de manera instintiva y sin pensar. Uno en los accidentes precisamente pasa eso, ante un susto, ante un temblor, la gente hace muchas cosas en 2, 3 minutos, en 5 minutos, en un segundo, en 10, en un espacio de tiempo y después se detiene a pensar, yo a qué horas bajé todas esas escaleras, en qué momento corrí tanto, cómo fue que hice tal cosa. Ese es básicamente el cerebro instintivo. El emocional ya lo hemos, todo el tiempo estamos trabajando con emociones, o sea, nosotros más que ser racionales somos emocionales. Nuestros sentimientos están todo el tiempo adentro y dependen de toda esa carga emocional que traemos de toda la vida. Digamos lo que esto es importante conocerlo y tomar conciencia de que esa es la situación. Entonces, la inteligencia emocional me permite percibir las emociones, manejar las emociones, comprender las emociones y utilizar las emociones. Es muy importante y todo esto se aprende. Esto es inteligencia. Tenemos que aprender de esto. La gente dice, no, es que yo soy soberbio, es que yo soy de mal genio, no, es que yo soy así. No, yo no soy así. Yo puedo ser de otra manera. Aquí no hay, es que mi familia todos somos así. Eso son unas bobadas grandotas, así de grandes que nos han metido en la cabeza. Son esa clase de cosas y de creencias que finalmente se transmiten de generación en generaciones, que son absolutamente absurdas. No tienen nada que ver con nuestra gran capacidad, nuestra inteligencia, nuestras diferentes inteligencias. Recuerden que el poder de la mente es lo más importante y recuerden que en la era del conocimiento lo más importante es la información y el conocimiento. O sea, hoy por hoy, en la era del conocimiento, cualquier ser humano puede llegar a hacer lo que quiera hacer en la vida, a partir del estudio, a partir del análisis, a partir del cambio de hábitos, de comportamientos, de pensamientos. La mente tiene un gran poder y obviamente el factor emocional. Bien, entonces las emociones, como ya vimos, tienen que ver con conocer y manejar todas las emociones. Y la neurociencia, que es el conocimiento del cerebro, nos permite manejar estas emociones mejor. Los hemisferios derecho e izquierdo, los 3 cerebros, neocortes, el límbico, emocional, reptiliano. Es decir, conocer un poco más. Los invito a estudiar, a profundizar. En la siguiente sesión vamos a profundizar mucho más sobre el cerebro, desde luego. Vamos a estudiar un poco más para tener más conciencia, digámoslo, saber un poco más de la salud emocional, el impacto de las emociones en la mente y el cuerpo. Aquí hay un videito corto, digamos, lo que podríamos mirar a ver si lo podemos ver. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos sentimos felices? Esta parece ser una de las claves a la hora de encontrar la tan buscada fórmula de la felicidad. El secreto parece estar en unas hormonas llamadas endorfinas. Las endorfinas son hormonas peptídicas producidas en nuestro cerebro. En concreto, se segregan en la glándula pituitaria y el hipotálamo. Se podría decir que son la morfina de nuestro cuerpo, ya que producen analgesia y sensación de bienestar. Además, influyen directamente en la producción y acción de muchas otras hormonas. Están implicadas en la sensación de hambre, en la producción de hormonas sexuales y en el estado de nuestro sistema inmune. Aún no se sabe muy bien cómo funcionan. Lo que es seguro es que forman parte de las vías de recompensa del cerebro y estimulan la producción de dopamina. Nuestro cerebro produce endorfinas en respuesta a las sensaciones agradables. Escuchar música, comer algo sabroso, hacer el amor y miles de cosas imaginables nos producen una sensación de bienestar modulada por las endorfinas. También las encontramos al reír y al hacer ejercicio físico y, curiosamente, al contacto con sustancias picantes y con los rayos ultravioleta. Básicamente, hacer las cosas que nos gustan hace que produzcamos endorfinas y la acción de las endorfinas hace que las cosas que hacemos nos resulten agradables. En esta pescadilla que se muerde la cola está basada la psicología positiva. Podríamos decir que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña.
Podemos educar a nuestro cerebro en el arte de sentirse bien. Si se quiere activar la secreción de endorfinas, lo primero es saber qué nos gusta. Y una vez que lo sabemos, hay que practicarlo. Ejercitar lo que nos hace sentir bien ayuda a que nuestro cerebro se vaya volviendo más positivo. Al igual que correr todos los días, hace que nuestros músculos se desarrollen. Relajarse, tomar el sol, sentirse parte de un todo más grande. Hay muchas cosas que hacen que nos sintamos bien y produzcamos estas hormonas. Aunque no podemos decir que las endorfinas constituyan la fórmula exacta de la felicidad, cuando sube su producción en el cerebro nos sentimos casi felices. Si conseguimos hacer coincidir una mente positiva y receptiva con los buenos momentos que vivimos, nos acercaremos un poco más a la felicidad que se supone es la meta de nuestras vidas. Bien, al ver este video podemos sacar unas conclusiones sencillas. Desde luego que aquí están hablando de un conocimiento profundo, psicólogos, psiquiatras, estudiosos de la emocionalidad, estudiosos de todo el tema, digámoslo, de este mundo apasionante de la neurociencia, y están hablando en términos de endorfinas, de dopamina, pero en esencia lo que podemos recoger es que cuando nosotros identificamos que algo nos produce felicidad, pues debemos repetirlo. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente todo esto que nos produzca felicidad, relacionarnos con nuestros amigos, hacer deporte, que nos hace sentir muchísimo mejor, a lo mejor recrearnos, descansar, disfrutar de buenas compañías, salir al contacto con la naturaleza, las mascotas. Todas estas vivencias son muy importantes. Estudiar lo que nos gusta estudiar, vivir la pasión que nos encanta, este gusto por la música o este otro gusto por la pintura o el gusto por algún deporte especial. Lo que nos guste debemos ejercitarlo, practicarlo y evitar esas cosas finalmente que nos traen tristeza, que nos traen finalmente que nos cambian la emocionalidad finalmente y no nos dejan estar cómodos y tranquilos y felices. Desde luego que ahí hay que tener cuidado porque hay algunas cosas que aparentemente nos hacen sentir felices, pero después nos hacen sentir supremamente tristes. ¿Y a qué nos referimos? Si usted se toma un traguito, a lo mejor se siente un poco feliz, pero esa es una gran mentira porque después de que le pase el efecto del alcohol va a tener una resaca, va a tener un guayabo y va a tener problemas de la salud. Si usted finalmente consume una droga, esa droga, desde solamente un energético, el energético produce un efecto en su organismo y usted le va mejor en el deporte, usted pudo estudiar un poco más, usted se sintió un poquito mejor, con más energía, y después de que pase el efecto del energético, el organismo hizo un esfuerzo adicional que no estaba programado y usted va a estar desgastando su organismo. Los energéticos son malísimos. Son lo peor que puede tener finalmente un hábito o un joven que no necesita nada de eso. El mejor energético es levantarse, hacer una buena meditación, hacer un qigong, por ejemplo, que es tomar energía, es respirar, aprender a respirar y a tomar la energía. Ese es un energético para todo el día, pero es un energético que te fortalece realmente, o sea, la respiración, la energía del sol, todo eso lo podemos tomar, digámoslo. Solamente tenemos que estudiar un poquito para entender cómo se maneja la meditación, cómo se maneja este tema energético, cómo se respira y se trae al organismo esa energía que te va a cargar y te va a tener todo el día como si te hubieras tomado un energético, pero no has tomado nada, y además de eso te da salud mental, física y emocionalmente. Entonces, finalmente estamos hablando de eso, estamos hablando de la maravilla que es la mente y la emocionalidad. Y estamos hablando del banco emocional. El banco emocional, las buenas relaciones con nuestros seres queridos y amigos, es muy importante estar chequeando. La neurolingüística, el poder de las palabras, el manejo de las buenas palabras. Entonces aquí la impecabilidad de las palabras, saber decir muy bien cada cosa que queremos expresar. La inteligencia emocional, finalmente podemos decir que el deporte activa el cuerpo y el cerebro. Compartimos con otras personas, nos divertimos, tomamos el sol, lo que estaba diciendo en el video, precisamente reforzar todas estas actividades que nos gustan, compartimos alegrías, cambiamos la rutina de trabajo, el deporte es maravilloso. Y finalmente
amarse, consentirse, dejar ir los malos pensamientos y sentimientos, dejar ir el pasado que nos molesta y motivarse con retos, motivarnos con retos. Y obviamente el banco emocional, el mejor balance con mis familiares y amigos, expresar el amor a nuestros familiares y amigos. Esto es fundamental para la innovación. Ya en el siguiente video vamos a volver sobre la inteligencia física, mental, emocional y abarcaremos o avanzaremos sobre la inteligencia ética o espiritual.